Al momento de buscar trabajo, existen errores que descartan a la persona. A continuación una experta hablará de los cuidados para no ser descalificados en el proceso de obtener una oportunidad laboral. Por favor presta atención y realízate un autochequeo si has cometido alguno para evitar las malas prácticas ante la desesperación. Errores comunes que eventualmente cometemos cuando estamos realizando esa búsqueda de empleo. Enviar un currículum en un correo masivo. ¿Qué significa eso? Bueno, que por ejemplo, para enviar coloco un correo, pero en copia normal o en copia oculta, copio 27, 38, 59 correos de direcciones que no están comprobadas, de direcciones que no conozco y simplemente lo envío. A veces solamente cargo el currículum, ni siquiera coloco un asunto, ni siquiera me dirijo a una persona, tampoco hago un cuerpo de correo. Esto no es ético ni es profesional. Recordemos que desde el primer momento en que aplicamos a una vacante, desde ahí estamos demostrando nuestro profesionalismo. Desde ahí estamos vendiendo nuestra marca personal y estamos comunicando quiénes somos, desde el anonimato y desde solamente aplicar por medio de un correo, ¿ok? Luego vamos a dar los tips que sí debemos hacer, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que no. Ser persistente y acosar al reclutador. ¿Qué significa eso? Generalmente el reclutador tiene un espacio de 24 a 48 horas, hablemos de 1 a 2 días después de la entrevista, para darte una continuidad acerca de tu aplicación. No podemos inmediatamente finalizando la entrevista escribirle un correo a nuestro reclutador y decirle si aprobamos o no, o si ya pasamos al siguiente nivel. Tampoco si tenemos acceso a su LinkedIn o si tenemos acceso a alguna otra plataforma de contacto digital, ya sea Telegram o WhatsApp, consultarle si ya tiene la respuesta, si ya estoy contratada o cuál es esa oferta. Debemos esperar un tiempo prudencial de 1 a 2 días, contactarnos a través de un correo electrónico y precedentemente si tenemos el número telefónico de la organización o del contacto, hacerle una llamada. Mafe, quería decir, o un pequeño aporte, esto aplica, además de la entrevista, como María Fernanda lo comentaba, aplica también cuando hacemos el envío de nuestro currículum. Ok, a veces enviamos el currículum todos los días. Ok, y a veces estamos esperando que confirmen el recibido y para eso también hay un tiempo, porque pensemos que para una sola vacante, ahorita por ejemplo María Fernanda ha recibido 400 correos con currículums para una sola vacante, entonces obviamente el tiempo de respuesta de Mafe va a depender de su rapidez en revisar 400 currículums, que son solo para una vacante. Si estuviera manejando 2 o 3, pudiera llegar a tener en su bandeja de entrada incluso 1000 correos. Entonces muchas veces los candidatos envían el currículum y como no reciben respuesta, lo envían todos los días. Eso también consideramos nosotras, ¿verdad? Que es acosar al reclutador. Debemos tener paciencia y pensar siempre en que la carga de trabajo de los reclutadores y reclutadoras generalmente es alta. Gracias por el aporte, muy importante. El tercer error común es presentar el currículum indicando a quien corresponda. Esto de primera entrada muestra un poco de desinterés o nada de compromiso, porque debemos de aplicar siempre cuando estamos viendo una vacante o estamos viendo los requisitos para algún perfil. Generalmente viene el contacto de correo y también viene el nombre de la persona encargada. ¿Cómo se sentiría usted si le envían un mensaje solamente con una imagen? Al contrario, si le envían una imagen con su nombre y preguntándole cómo está. Hay una percepción diferente. Bueno, para los reclutadores y también para los especialistas de recursos humanos, esto es trascendental. Recordemos que desde el primer momento siempre estamos comunicando. Dirigirnos a la persona desde ahí ya suma puntos. El cuarto error común es hacer comentarios inapropiados en redes sociales. Tal vez ustedes dirán, ¿cómo? Redes sociales, ¿pero qué tienen que ver mis redes sociales con mi perfil profesional? ¿O qué tiene que ver esto con que esté aplicando una vacante? Pues el reclutador tiene acceso a este tipo de información porque en la mayoría de ocasiones las diferentes redes sociales son de acceso público. No quiere decir que se va a tomar como referencia, pero recordemos que todo lo que hacemos
hacemos constantemente está comunicando y de alguna u otra manera estamos representando todo el tiempo nuestro profesionalismo. Entonces, en la parte de redes sociales hay que tener cuidado con qué compartimos, qué cosas estamos enviando a las historias, qué comentarios estamos haciendo y en qué páginas. Porque qué pasa si el día de mañana esa persona a la que le estás haciendo un comentario puede ser el hermano de tu reclutador, puede ser el esposo o la esposa de tu reclutador. Entonces tenemos que pensar en que siempre hay que tener un balance en lo que estamos comunicando, tanto en redes sociales como en lo que estamos transmitiendo. Otro error muy común es usar dominios de correos informales. Y aquí hemos tenido varias experiencias dentro de la organización. Por ejemplo, hemos recibido currículums donde el correo se llama gatitadenoche2597@hotmail.com. ¿Qué significa esto? Que entonces no se puede enviar desde cualquier correo. No, significa que estamos comunicando. ¿Qué pasa si esta persona es una encargada de el área de compras y envía este tipo de correo? Bueno, es importante que siempre creemos dominios que desde el momento en que estamos aplicando y haciendo esa búsqueda para ese empleo, sea con nuestros nombres, con nuestras iniciales o tal vez con diferentes seudónimos que no sean tan informales. ¿Okay? Como le he mencionado durante todo este espacio, todo lo que decimos comunica. También cómo guardamos el currículum. Por ejemplo, hemos tenido diferentes currículum que se guardan CV María Fernanda Zamora 12.4 final o CV final aplicar para recursos humanos Heredia. Así no se debe guardar un currículum. Generalmente debe ir con la inicial CV y mi nombre completo. Es lo que debe tener o como debe estar guardado ese currículum para que no solamente le sea fácil acceso, sino también para que el reclutador lo pueda tener. En resumen, envía el currículum de manera personalizada con un correo profesional sin errores de ortografía y espera una semana antes de consultar de nuevo sobre el estado del proceso y evite realizar comentarios en contra de la empresa durante el proceso. Espero que le haya sido de mucha utilidad el contenido. Por favor suscríbase al canal para estar pendiente de nuevo contenido, dele me gusta y comparta. Además, si desea apoyo en algo que no se encuentra en el canal, puede poner un comentario el cual será tomado en cuenta para creación de contenido y se le atenderá con la mayor prontitud posible.